Seguíamos en Agro y Algo Más, tercer bloque. Ayer hablábamos con Leonardo de Benedicti de la cuestión clima, obviamente, de lo que tiene que ver con la falta de humedad en la zona núcleo, y inclusive los pronósticos no son muy positivos en ese sentido, con la prolongación del efecto niña, y teníamos, o le prometimos que íbamos a hablar de la cuestión agronómica y de las decisiones que se pueden tomar previa a justamente lo que será la siembra de trigo en la zona, y hay informes técnicos que hablan de la posibilidad de que se siembre menos, y estamos en contacto con el ingeniero Eduardo Farías, que nos asesora siempre de estas cuestiones agronómicas. Hola Edu, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo están? Un Muy placer. buenas tardes para todos. ¿Todo bien, Un querido? placer para mí. Todo bien, todo bien. Bueno, Una a tarde ver, larga. el tema está planteado, ya sé, te abro mil puertas con este tema, seguramente no es tan fácil analizar, pero los informes técnicos hablan de que hoy, al día de hoy, en el escenario, sentados y charlando, se prevé que el productor siembre menos trigo. ¿Es tan así? ¿Hay que esperar? ¿Cómo están las condiciones? Contame, dale. Mira, Marcelo, estamos en un año bastante especial en donde se da una situación, diría, muy puntual, en donde climáticamente estamos con algunos problemas, principalmente de precipitaciones, que tuvieron que ver con una falta de precipitaciones, ¿no es cierto?, una recarga del perfil, que se está notando de una manera importante, por eso avanzó mucho más rápido la cosecha de la gruesa. Por otro lado, tenemos una situación económica que tiene mucho que ver con las cuestiones de la guerra de Ucrania y Rusia, con respecto al costo que tienen fundamentalmente los fertilizantes. Y obviamente, bueno, el precio del trigo, que es extremadamente tentador. Imagínate que un trigo a diciembre, al momento de la cosecha, noviembre-diciembre, a $325, realmente es un valor que no estamos acostumbrados. Pero bueno, hay un cambio absolutamente de todos los escenarios, ya sea climáticos, agronómicos y económicos fundamentalmente, que hacen que el productor se retraiga, porque realmente el número es complicado y no he nombrado de estas tres opciones la parte política, en donde realmente hay una inestabilidad. Hay muchísimos productores que también no están creyendo con que los precios estos que hoy estamos teniendo a través de los mercados, posteriormente, que todavía no estamos en condiciones de fijar, porque todavía no tenemos el agua suficiente en el perfil, que ahora seguramente vamos a desarrollar un poco el tema agronómico. Las cuestiones políticas nos están bajando realmente una inseguridad de no saber cuál va a ser el precio, obviamente por miedo a las decisiones políticas bueno, de subretenciones, bueno, de los cupos, a las exportaciones, y bueno, y un montón de riesgos que generan realmente una incertidumbre muy, pero muy importante. Por lo tanto, yo creo que hay muchos productores que están viendo todas estas cuestiones que son realmente bastante complicadas, pero bueno, el productor tiene que seguir. El productor piensa, independientemente de todo esto, muchísimos productores están pensando en mantener una rotación, en la importancia que tiene el cultivo de trigo, como cualquier gramínea que estemos usando como cultivo de cobertura. En el campo tiene que estar, es muy, pero muy importante hacia futuro. Y bueno, yo creo que hay algunas herramientas todavía para pensar, y todavía no es momento para ser tan drástico con las decisiones, teniendo en cuenta que tenemos todavía, a pesar de que estamos prácticamente a fin de abril, todo el mes de mayo y gran parte del mes de junio para poder sembrar. Obviamente que los pronósticos no son para nada alentadores, Marcelo. Y bueno, si querés nos metemos a hablar un poco de la parte agronómica. Mirá, obviamente que hay factores que lo describiste muy bien. Yo siempre digo que hoy el productor está decidiendo con un precio que, voy a ser drástico en el análisis, mañana Putin deja de tirar bombas y el precio se viene abajo, o sea, un factor que no maneja el productor, o alguna decisión que tenga que ver con el gobierno nacional. Esos son factores que evidentemente el productor hoy no maneja y no va a manejar nunca, evidentemente. Yendo puntualmente al factor agronómico, que es un dato que sí tiene el productor y que dice, bueno, basado en todo lo que está pasando, sabe los costos de los fertilizantes, sabe lo que tiene que ver con el perfil de agua. Hoy las condiciones agronómicas, ¿cómo están en cuanto a lo que tiene que ver sobre todo con la reserva de humedad y el perfil de humedad?
Mirá, Marcelo, bueno, vamos a volver a repetir algo que repito en todos los reportajes, que tiene que ver con que lo que yo digo no es lo que debe hacer el productor, porque cada campo, cada lote, cada cultivo antecesor va a tener una condición absolutamente diferente. Cada campo con napa, cada campo sin napa, lo que siempre a uno aburre, pero generalizar es realmente un error. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el productor, como siempre, es consultar con su profesional de confianza, porque va a tener que ir al campo, va a tener que agarrar una herramienta que se llama barreno y va a tener que meter ese barreno, que es una herramienta que sirve para determinar la humedad o para sacar muestras de suelo, y va a tener que llegar a los 2 metros de profundidad para poder determinar a priori hasta dónde llegamos, hasta dónde hay humedad, porque evidentemente las precipitaciones que tuvimos, sumado a los altos rendimientos que en muchos lotes, a ver, me voy a rectificar, no en todos los casos son altos rendimientos, pero con la falta de agua, el consumo del cultivo de la gruesa, que en algunos casos fue con rendimientos más altos, otros menores, pero el consumo, la falta de agua para la gruesa hizo que obviamente ante la falta de recarga del perfil, ante la falta de esos milímetros que normalmente necesitábamos para recuperar, imagínate que en abril nosotros el año pasado, comparémonos, estábamos con 250 milímetros allá por el 10 de abril, en donde obviamente causó fuertes dolores de cabeza en la ciudad, ¿no es cierto? Donde hubo gente que se inundó y obviamente que eso obviamente fue tremendo para toda esta gente, pero así en el campo se recargaron los perfiles porque también veníamos de una niña el año pasado, Marcelo. Claro. Entonces, este año volvemos a repetir la misma historia, con la gran diferencia que no tuvimos un abril con las precipitaciones que tuvimos el año pasado. Nosotros en abril no sé si llegamos a tener 60 milímetros. El año pasado, con una sola lluvia, superamos los 200 y pico, más otras que estuvieron dando vuelta, estábamos alrededor de los 300 milímetros. Bien. Eso hizo que el año pasado recarguemos el perfil, porque también veníamos de una cosecha gruesa en donde la soja y el maíz se habían llevado absolutamente todo, y bueno, y el abril del 2021 realmente fue interesante. Ahora, la situación es completamente diferente, por eso es muy importante el uso del barreno, el uso de la determinación de agua útil. Nosotros sabemos a priori que prácticamente el 50% de la producción de trigo depende de la cantidad de agua útil que tenemos durante el otoño, porque nosotros entramos en junio, julio y agosto y sabemos que son meses de muy bajo milimetraje o prácticamente inexistentes para las características climáticas de nuestra región. Por lo tanto, hoy por hoy, estar haciendo determinaciones de agua útil, el productor junto con su profesional, en los diferentes lotes, y digo los diferentes, Marcelo, porque ahí quiero hacer una salvedad entre los cultivos, entre el antecesor maíz, es decir, en los lotes donde el rastrojo es de maíz, o el lote es rastrojo de soja. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia importante tiene que ver con que maíz en general, vuelvo a decir en general, para aquellos productores que hayan sembrado a mediados de septiembre, allá por mediados de febrero ya entró en madurez fisiológica el maíz, es decir, ya prácticamente no había un consumo de agua, y a partir de mediados de febrero hasta la fecha es toda agua que se acumuló en el perfil. Esos lotes de rastrojo de maíz están mucho mejor provistos de agua que los lotes de rastrojo de soja de primera, que los primeros lotes entraron en madurez fisiológica en la primera quincena de marzo, inclusive los primeros días de marzo. Y en general, yo estaba sacando algunas cuentas de algunos campos en particular, no en general, no lo tomemos en general, en algunos campos tenemos entre 30 y 50 milímetros más en los rastrojos de maíz que en los rastrojos de soja. Es decir, cuando nosotros metemos el barreno en el suelo, en un rastrojo de maíz, estamos viendo que depende de la zona, el sur de Marcos Juárez, donde no hay napa, esto directamente no está el agua, o sea, lo dejaría fuera, es la zona más complicada, pero las zonas con napa, en donde hubo más recarga, más precipitaciones, estamos viendo que los rastrojos de maíz tenemos humedad hasta los 2 metros, prácticamente, que obviamente a medida que desciende el barreno al metro, empieza a descender y se nota una caída importante de la humedad. Cuando nos vamos a los rastrojos de soja, que es donde normalmente va el cultivo de trigo, porque es donde el productor
lleva adelante la rotación de trigo, soja, maíz, soja de primera, es decir, que el trigo normalmente lo hacemos en Marco Juárez sobre los rastrojos de soja, también los hay, productores que siembran trigo arriba de rastrojos de maíz, pero son los menos. Ahí se complica, el barreno entra, por lo que estuvimos viendo, dependiendo de los lotes, donde más agua hay, hasta los 60, 70, 80 centímetros del perfil. Todavía no hemos hecho agua útil porque obviamente estamos esperando las precipitaciones que se pueden dar mañana, que aparentemente no van a ser para nada importantes. Pronósticos están hablando de precipitaciones que van a ser menores a 20 milímetros, que realmente no resolvería el problema. Y bueno, y la otra parte no menor, eso es lo que tenemos hoy, a casi fin de abril. El trigo tenemos todo mayo y todo junio, Marcelo, para sembrar. Podemos tener una esperanza de esperar, de ir viendo. Lo que sí es importante es ir analizando en qué situación vamos a sembrar el cultivo. Bien. Es muy importante que los productores consulten con su asesor de confianza, que vayamos al campo los técnicos, que vayamos con el barreno y vayamos y determinemos esto que es tan pero tan importante para el cultivo como es el agua útil, que es la parte negativa. Y después la otra parte negativa, como hablábamos, son las cuestiones económicas que tienen que ver con que una urea vale $1.500. Bueno, ahora bajó, ahora vale 1.360, 1.350, pero lo mismo, estamos con un valor extremadamente alto, en donde el punto de inflexión hoy para sembrar un trigo con una cantidad de fertilizante, te diría, intermedia, con un tratamiento de fungicida, para un campo propio, estamos cerca en un punto de inflexión de 30 quintales de trigo. Y hoy la humedad que tenemos en el suelo, en los rastrojos de soja, no nos alcanza para ese rendimiento. Por lo tanto, ese es un poco el motivo por el cual vos al principio me preguntabas que veía la caída de la zona, con la caída de la siembra de trigo sobre la región, ¿no es cierto? Bien, te quiero hacer 3 o 4 preguntas, pero a tu poder de síntesis porque se nos termina el programa. Punto 1. ¿También se piensa en la reserva de agua para lo que es cultivo de verano al momento de decidir la siembra de trigo? Mirá, no, en realidad en los cultivos de verano obviamente que bueno, falta un montón todavía y tenemos una esperanza que yo no nombré, que la niña termine en julio, como lo están diciendo muchos de los pronosticadores. Sí, pero se quedó bastante más de lo que decían también los pronosticadores. Hace rato que se tiene que ir la niña rebelde. Está bien, pero hoy, si los cultivos de verano, que son el maíz y la soja, bueno, tenemos una, digamos, todavía tenemos chance de la primavera, Marcelo. O sea, que se recarguen los perfiles en la primavera. Con el trigo no tenemos esa posibilidad, ¿sí? Inclusive con el maíz, ante una situación extremadamente complicada de que en julio nos digan que la niña permanece, tenemos la opción de retrasar aún más las siembras a maíces tardíos y la soja también. O sea, en vez de sembrar a mediados de octubre, nos iremos a sembrar en la segunda quincena de noviembre. Pero bueno, yo creo que es muy apresurado hablar de todos estos temas porque, bueno, no sabemos qué va a pasar. A menor humedad, mayor utilización de fertilizantes, eso hay que tenerlo en cuenta también para lo que tiene que ver tratamiento cultivo. ¿Los fertilizantes tienen una dosis que va? No, en realidad, Marcelo, van de la mano. O sea, de nada sirve levantar las dosis de nutrición si no tenés agua. O sea, van los dos de la mano. O sea, y de nada sirve levantar las dosis si la expectativa de rendimiento no va a ser importante. O sea, el fertilizante, cuando uno calcula la dosis, que la prioridad es el análisis de suelo para poder determinar lo que me falta para el objetivo de rendimiento que yo me planteé. Es decir, la cantidad de nutrientes que necesito para producir 30 quintales no es la misma que para producir 40. Y eso va de la mano del agua. O sea, si no tengo agua en el perfil, bueno, de la misma manera tengo que ir de la mano con la nutrición, ¿no es cierto? Con la dosis, fundamentalmente. Y ni hablar de incorporar el fertilizante con lo que vale, o sea, ser muy eficiente con el uso de los fertilizantes. Bien, la última, y esto puede exponer el poco conocimiento agronómico que tengo yo, pero te lo quiero preguntar porque todo el mundo está hablando de la vedette de los cereales, que significa el girasol hoy, viste que despertó todo el negocio y el que hizo girasol ganó la lotería, dicen los títulos. ¿Se puede hacer girasol en esta zona?
Sí, por supuesto que se puede hacer Sí, girasol, Marcelo. Lo que pasa es que sigue siendo un cultivo que está por detrás de los cultivos convencionales y bueno, y yo creo que todavía para pensar en un cultivo de verano, como te decía, tenemos otra chance que es la primavera, pero yo sigo siendo optimista independientemente en realidad el productor es optimista, el productor está esperando que llueva, Marcelo, porque el productor quiere producir, por eso es productor. está bien. ¿Entendés? El productor quiere producir y achicará a lo mejor la superficie, por lo que hablamos antes, de las cuestiones políticas, las cuestiones económicas y demás, pero básicamente acá llueven 100 milímetros antes, en el periodo donde todavía tenemos posibilidad de sembrar trigo, y yo creo que el productor en general va a sembrar trigo. Bien, lo de girasol me queda pendiente porque te tengo que hacer varias preguntas en el sentido agronómico, me refiero, si lleva las mismas condiciones, por qué no es negocio, por qué todo el mundo dice que hoy ganó la lotería el que sembró girasol, tiene que ver con los precios internacionales y con que Ucrania y Rusia son los comercializadores del 60% de aceite de girasol, eso lo tengo claro en cuanto a lo que tiene que ver con los efectos económicos, pero los efectos agronómicos me gustaría abordarlos para tener un conocimiento más fino, ¿te parece? Y bueno, en otra oportunidad ningún Dale, problema. abrazo enorme, querido. Marcelo, chao, que anden todo bien y que llueva. Chau, papá. Ahí estaba. Chao, Siempre muy chao, chao. interesante charlar con Eduardo porque obviamente nos pone en el escenario que un productor toma la decisión, que tiene que ver con todo.